Bai. Bueno, lehenik eta bain eskerrik asko, etorri zaten guztioi. Plazer bat da, ostiral batean, zurito bat hartzen nuen berdian da hemenoti haurekin etxebitzaren inguruan hitzeiten, guretzako oso garrantzitsua da tema bat, eta zarautzentzat baita oso garrantzitsua da tema bat, eta baita ere, nola ez, mila esker Pablo, hemenetodatik, etxebizitzako lurzoruko eta arkitekturako Eusko Jaurlaritzako funtzionaria, eta nola ez, Denis, itxaso mila esker, gurekin notaratik eta momentu hauek gurekin pasatzeagatik, etxebizitzaren inguruan hitz egiten. Denis etxebizitza eta hiri agendako sailburua da. Denis es consejero de vivienda, agenda urbana del gobierno vasco, también ha sido delegado al gobierno de España en el País Vasco, ha sido teniente de diputado general en la Diputación Foral de Guipúzcoa y concejal en San Sebastián, entre otras muchas cosas. Denis tiene dilatada carrera en la política y yo creo que es una de las razones por el cual lleva la voz cantante en este departamento tan importante y tan crítico como es la vivienda en el gobierno vasco. La vivienda a día de hoy está claro que es el tema principal o el foco principal entre los vascos, porque a día de hoy sabemos la dificultad de un acceso a la vivienda asequible y Denis lleva año y poco trabajando en ello y trabajando intensamente y haciendo políticas atrevidas. La importancia no solo recae a nivel local o autonómico, sino que también ya es un problema a nivel estatal y, como no, a nivel europeo. Entonces, en ese sentido, os quería preguntar a los dos, a ver qué papel tiene Euskadi, o estáis teniendo, junto con Cataluña en este caso, la Unión Europea, ya que habéis hecho aportaciones conjuntas en el Plan Europeo de Vivienda Asequible que se va a aprobar el año que viene. Y mi pregunta es, ¿qué se quiere conseguir con esto? O sea, ¿cuál es la visión de Euskadi o qué se quiere hacer? ¿O qué se quiere promocionar con esto? A los dos. ¿Cómo veis? Bueno, lehenik eta bain eskerrik asko, zaratzeko lagunei, eta beste agrupazioetatik etorri zeraten kideei ere bai, eskerrik asko, beti da plazer bat zerautzea etortzea, beste nivela da. Eta, bueno, vamos a ver, como bien has dicho, yo llevo año y medio, fundamentalmente, de lo que me estoy sirviendo y de lo que me estoy valiendo es del conocimiento de gente como Pablo, que está en la sala de máquinas, que tiene el conocimiento, él, como el resto de los directores, los viceconsejeros, que son exalcaldes y que saben de lo que se trata cuando hablamos de sueldos, cuando hablamos de convenios, cuando hablamos de financiación. Y en definitiva, pues yo no soy más que el mascarón de proa de un magnífico equipo del Partido Socialista y también de gente independiente que yo creo que estamos sabiendo responder al reto actual de la vivienda, que viene de atrás, pero que realmente lo que estamos pudiendo aflorar también es el resultado de trabajos de legislaturas anteriores, donde quizás con menos protagonismo, porque el foco no era tanto, y de manera más callada que ahora, pues se venían manteniendo unas posiciones de manera coherente que hoy a mí me están permitiendo, pues de alguna manera presentarme ante los ayuntamientos, por ejemplo, y exigir suelos, porque todo el mundo entiende que sin suelos pues no se puede hacer vivienda, ¿no? Yendo a la pregunta que nos haces, ¿qué compartimos con Cataluña? ¿Qué es lo que le pedimos a Europa? El autor, o uno de los principales autores del documento que hemos pactado con Cataluña es Pablo, así que enseguida le voy a dejar a él que lo explique, pero yo entiendo que lo que estamos compartiendo con el resto de estados europeos es que hay muchas metrópolis donde se está concentrando mucha gente, donde cada vez viven menos personas en cada domicilio, más tiempo, porque somos más longevos, y por tanto las viviendas están embalsadas durante mucho tiempo, con poca gente, con un saldo positivo migratorio, afortunadamente, para poder nutrir muchas de nuestros principales sectores económicos, pero que eso implica también pues, que necesitamos más viviendas, ¿no? Necesitamos, desde luego, muchas más viviendas de las que estamos construyendo y ni siquiera para crecer mucho en población. Es decir, que el reto es muy grande, se concentran en algunas metrópolis y Euskadi no se escapa de esa realidad, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo a Europa? Pues le estamos pidiendo a Europa que, del mismo modo que la convergencia europea se hizo con criterios de cohesión y se hizo con criterios de reducir las desigualdades entre estados y entre latitudes europeas,
Se hizo con criterios también de igualdad, de cohesión social. Bueno, pues que ahora también se atienda esta enorme necesidad que tienen todos los estados con fondos europeos y con políticas permanentes en el tiempo, ¿no? Yo, una de las cosas también que he aprendido de Pablo y del resto de compañeros es que las políticas que en vivienda resultan y ofrecen finalmente resultados son aquellas que se mantienen en el tiempo con independencia de los gobiernos. Es verdad que nosotros podemos decir con orgullo que hemos gobernado vivienda durante buena parte del autogobierno vasco, pero ha habido también otros partidos que han pasado por ahí. En fin, en líneas generales, las grandes políticas se han mantenido. Somos una comunidad autónoma que lleva tiempo calificando de manera permanente la vivienda protegida. Eso quiere decir que no se va por el desagüe, como pasa en Madrid y en el resto de las 7 comunidades autónomas que gobierna el PP, que se hacen viviendas y a los 10 años, 12 años se descalifican y pasan al mercado libre. Tenemos una ley de vivienda pionera que declara que toda la vivienda que hagamos con esfuerzo público sea en alquiler y otras muchas cosas que nos convierten en una región referente, ¿no? Desde esa autoridad moral, desde esa trayectoria, desde esa tradición, le planteamos a Europa que necesitamos financiación, como la hemos necesitado recientemente con ocasión del hundimiento de la economía que produjo la COVID, o antes con los fondos de cohesión, pero que no sean momentáneos, que no sean pasajeros, que no sean flor de un día, que se mantengan en el tiempo y que contribuyan a que reduzcamos las desigualdades. Que en materia de vivienda, y termino ya con esta primera respuesta, en materia de vivienda se traducen esas desigualdades en el hecho de que haya países en Europa que tienen unos porcentajes de vivienda protegida, unos parques muy robustos. Quizás el ejemplo más visible es Viena, es Austria, pero hay otros países que llevan tiempo construyendo vivienda protegida y tienen tal número de viviendas protegidas que eso impacta claramente, amortigua el impacto que genera, bueno, pues la especulación de la vivienda libre, que es un bien financiero, es un producto financiero, como lo son otros muchos, lamentablemente digo, porque nosotros concebimos la vivienda como un bien de primera necesidad, y el hecho de tener esos parques tan robustos, tan amplios, tan relevantes en relación al conjunto de las viviendas, hace que, bueno, ese sea un estabilizador y que cuando vienen los problemas de acceso a la vivienda, ese parque robusto dé respuestas en cada momento a las personas de cada generación que más lo necesitan. No sé qué apuntar de más. Sí, bueno, la propuesta que hicimos, la reivindicación, el frontispicio era una política estructural, ¿no? Pedíamos una política europea estructural de vivienda. O sea, un poco con la sospecha de que, bueno, de que igual se va a hacer un plan que va a durar X años y que luego, pues bueno, pues ese plan pasará a mejor vida y tal. Entonces, por eso, bueno, junto con Cataluña, pusimos en el primer punto que la política sea estructural, que miramos las cosas de la misma manera también. No solo con criterios de convergencia, sino que estemos hablando de lo mismo, porque cada país, cada Estado miembro de la Unión Europea tiene sus tradiciones de política de vivienda, tiene su manera de llamar a las cosas, sus regímenes de protección de vivienda, que es una cosa que hablamos aquí, pero a veces aquí cuando hablamos de vivienda protegida damos por hecho que estamos hablando de vivienda social, cuando luego comparas lo que en un país es vivienda social, aquí no es vivienda social. Bueno, los regímenes se van como mezclando, ¿no? Entonces también a la hora de hacer una política tiene que tener criterios de convergencia, como decía Denis, pero también tiene que tener una manera de medir, digamos, armonizada, ¿no? Y de alguna manera también pedíamos que marcara umbrales y objetivos y horquillas, digamos, es decir, condicionar las ayudas a objetivos de convergencia, pero digamos, para que también, bueno, un poco como se ha hecho con los repartos de los fondos Next, es decir, se dan unas dotaciones económicas, pero tú tienes que cumplir unos objetivos, ¿no? Y que esos objetivos, con esa manera de medirlo, digamos, armonizada, converja en un nivel X de parque público de alquiler, por ejemplo, que sea, pues, el estándar al que tenemos que llegar, ¿no? En Europa hay países que están en torno a un 9% del parque residencial en vivienda de alquiler público. Vamos a ver, la denominación más genérica es vivienda de alquiler público. Otros están en el 14%, Viena como ciudad está en torno al 50%. Entonces, claro, nosotros aquí en España estamos en torno al 2 o 1 y pico por ahí, creo. En Euskadi estamos en torno al 3%. El objetivo del Pacto Social por la Vivienda
a 2036 es duplicar el parque y llegar al 5 y medio. Pero claro, son 5 y medio, otros países, como digo, están en el 9, están en el 14, entonces, bueno, la idea era un poco que se fije un objetivo a nivel europeo y que el reparto de los fondos también vaya digamos, en relación al gap o al salto que tienes que dar como país para alcanzar una media europea que sería la deseable, hablando de que, bueno, o sea, el 50% de Viena tendríamos que haber empezado hace 100 años. Pero bueno, sin llegar tanto ahí, pues bueno, podemos ir avanzando, ¿no? Hay que decir que por su tradición que tiene, pues es de las comunidades autónomas mejor situadas, o la mejor situada en España, porque venimos construyendo una política de vivienda pues, durante 40 años y siempre con cierta solidez y consistencia, ¿no? En gran medida yo creo que por los gobiernos de coalición, por el hecho de que la vivienda recae en uno de los socios del gobierno de coalición que pelea los presupuestos, como se ha podido ver recientemente, y entonces eso hace que al final, al cabo de los años, al cabo de las décadas, pues la acumulación hace que tengamos un modelo de vivienda que, bueno, es en España el más homologable con el resto de Europa. ¿Nos queda un recorrido? Sí, nos queda. Pero yo creo que somos, no sé si el tuerto en el país de los ciegos o bueno, el alumno aventajado, no sé, pero nos queda mucho por hacer, pero bueno, estamos en la senda correcta. Quería ir un poco en esa línea ahora. Los dos habéis hablado que son, bueno, o que pedís políticas estructurales. Yo creo que en el caso de Euskadi esas políticas estructurales se vienen dando todos estos años. Por ejemplo, entre el año 2021 y 2023, de todas las viviendas protegidas que se construyeron a nivel estatal, el 37% de ellas se construyeron en Euskadi. Y eso es signo claro de lo que, bueno, de la apuesta que está haciendo el gobierno vasco en ese sentido, nosotros liderando también ese departamento en la vivienda protegida. Euskadi también triplica la media estatal de VPO por habitante. Nosotros ahora mismo estamos en 18 por cada 1000 habitantes y aún así es uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy en Euskadi, como bien hemos venido mencionando. Pero la apuesta del gobierno vasco, más que la de mantener hasta ahora ha sido reforzar incluso más estas políticas, ya que bueno, hace poco presentaron los nuevos presupuestos del gobierno vasco y el presupuesto consolidado del departamento de Denis y de Pablo es de 596 millones de euros, que no es poco, no es poco. Entonces, en ese sentido, ¿qué planes, qué proyectos tenéis a futuro, qué visión tenéis a futuro para trabajar con esos presupuestos? Vamos a ver, Mario, que es colega de Pablo, digamos el otro director de la Viceconsejería de Vivienda, Mario Yoldi, suele decir que Euskadi ha hecho muchas cosas bien, como se puede observar en muchos datos y demás, pero a la vista está que también a nosotros la demanda nos ha superado, es decir, que las habremos hecho muy bien, pero si es el principal problema de los vascos y vascas, y si tenemos ciudades, capitales y municipios metropolitanos tan tensionados como algunas otras, digamos, comunidades que no lo han hecho tan bien, pues realmente es poco consuelo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que no se trata solamente de recursos, y estamos muy contentos con el presupuesto, porque jamás habíamos tenido en vivienda semejante despliegue de medios económicos, pero tan importante como los recursos son las reformas y son los acuerdos. Nosotros solemos insistir que hacemos pivotar nuestra política en esas tres pilares, ¿no? Los recursos sí, porque son necesarios para construir vivienda, para hacer urbanizaciones, pero ni siquiera utilizando los 15.000 o 16.000 millones de presupuesto que tiene el conjunto del gobierno vasco, todos los departamentos, la Ertzaintza, la sanidad, la educación, aunque dedicásemos, igual, todo, pues sí que... Pero realmente solos no podemos. El desafío que tenemos por delante en materia de vivienda
exige un desembolso de recursos descomunal y por tanto lo que también solemos tratar de recordar es que las administraciones públicas por sí mismas solas no podemos. Este no es un problema y un sector que se pueda resolver exclusivamente desde lo público. Lo público tiene que ejercer un papel estabilizador, tiene que ejercer un papel regulador, tiene que jugar un papel también de protección de las capas más vulnerables y tiene que establecer unas normas, pero es importante que el sector privado no solamente intervenga, sino que pues tenga también su papel, ¿no? Históricamente las clases medias han resuelto su problema de la vivienda en el mercado libre. El problema es que aquí tenemos incrustado hasta el tuétano en nuestra conciencia que la vivienda es un activo financiero y no solo eso, yo diría que es hasta un ascensor social. Los socialistas solemos decir que la educación es el gran ascensor social y es verdad, pero muchas familias de clase media han ido posicionándose en la sociedad con las plusvalías que una primera vivienda, compra-venta, una segunda vivienda, compra-venta, una tercera vivienda, se han ido generando unas rentas, unas posiciones sociales y ahí está. Seguramente nadie se escapa de eso, con independencia de nuestra ideología. Es decir, que también en el Parlamento, desde el flanco izquierdo, los de Sumaritas dicen, pues es que aquí no se trata de ideología, los votantes de todos los partidos, porque es una cuestión cultural, ¿no? Es una cuestión cultural. Bueno, entonces, por no irme por las ramas, necesitamos recursos, sí, pero necesitamos colaboración público-privada, necesitamos reformas, porque hoy en día la tramitación de un suelo para que se convierta finalista y Pablo se pueda poner a construir, pues son 8 o 9 años, es un viacrucis, realmente no son tiempos compatibles con la necesidad imperiosa que tenemos de responder con construcción de vivienda y por tanto estamos reformando. En diciembre aprobará el Parlamento la primera ley relevante de esta legislatura, es una ley nuestra, es una ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo que modifica leyes tan importantes como la Ley Vasca del Suelo de 2006, va a cumplir 20 años, la Ley Vasca de Administración Ambiental, la Ley Vasca de Turismo, la Ley Vasca de Vivienda, la de Suelos Contaminados, va a modificar muchas leyes con un único propósito: simplificar, agilizar los trámites urbanísticos para que la tramitación urbanística de un suelo no sea tan proceloso, no esté de alguna manera plagado de obstáculos, sino que lo podamos tramitar en un tiempo más razonable. Generamos una nueva figura urbanística, habéis oído hablar, por supuesto, de los planes generales, las modificaciones de los planes generales, pero generamos una nueva figura urbanística que es proyecto de actuación prioritaria, en el cual nosotros, cuando hay vivienda protegida en juego, permitimos que los plazos sean más reducidos, permitimos que los documentos urbanísticos clásicos, un plan especial, un plan parcial, un proyecto de reparcelación, un proyecto de urbanización, se refunda en un único documento y además el ayuntamiento tenga la potestad y una cierta flexibilidad para poder en un momento hacer crecer la edificabilidad, tener una horquilla para decidir qué porcentaje de vivienda protegida vas a imponer a un suelo urbanizable que ahora está en el 75% y nosotros lo modulamos, y lo modulamos porque consideramos que esa es la mejor manera de que promotores privados que tienen que hacer vivienda protegida porque tienen suelo que está calificado para vivienda protegida lo terminen haciendo y no sigan durmiendo el sueño de los justos. Hoy en día en Euskadi hay suelos capaces de albergar 75.000 viviendas. 75.000 viviendas que no se movilizan, y no en todos los casos, pero en muchos de ellos es una falta de viabilidad, porque tú al promotor privado le estás diciendo que tiene que hacer 75% de todos los suelos dedicarlo a vivienda protegida y el 25% a la libre, pero luego le haces correr con la ronda de los gastos de urbanización y en muchos casos eso da al traste con la operación. Y nosotros lo que queremos es que esos suelos se movilicen, porque cuando esos suelos permanecen inactivos, ni se hace la vivienda libre, ni se hace la vivienda protegida y por tanto no gana nadie. También hay que hacer vivienda libre. La clase media, que afortunadamente todavía en Euskadi tiene una cierta capacidad adquisitiva, hay que ofrecerle vivienda libre en unos términos más asequibles. El problema es que hay tan poca, que la poca que sale a millón. Y sale fuera del alcance de las clases medias que están engrosando las listas de los registros de vivienda protegida. Algo no estamos haciendo bien con las tramitaciones y con las exigencias. Y creedme que cuando yo voy por ahí y cuento que en Euskadi el 75% del suelo urbanizable ha de dedicarse a la vivienda protegida, no me lo creen. Porque esto no existe en ninguna región de Europa, en ninguna. Quizás ahí en algún momento se nos fue la mano. Y es verdad que hacemos mucha vivienda protegida, pero necesitamos mucha más. Por tanto, recursos y reformas. Y reformas para hacer
En realidad, un viejo sueño de Pablo, y le voy a pasar la palabra para no comerme toda la respuesta, que es una gran reserva estratégica de suelo. Todo el mundo entiende algo muy sencillo. El gobierno vasco puede tener recursos, todos los del mundo, públicos, privados, los que sean. Si no hay suelo, no podemos edificar. Y hasta ahora, la obtención del suelo dependía de que el ayuntamiento tuviera la buena voluntad de cedérnoslo y que nos lo cediera gratis, porque hasta ahora lo suyo era hacer caja y que los ayuntamientos, entiendo, yo también he sido concejal, se generan unos recursos urbanísticos con los que se pagan otros muchos servicios municipales, pero si esta es una prioridad de los ayuntamientos, nosotros les pedimos que se retraten y que nos tengan gratuitamente, pero eso implica convenio con el Ayuntamiento de Zarautz, convenio con el Ayuntamiento de San Sebastián, convenio con el Ayuntamiento de Rentería, convenio. ¿Cuánto tiempo nos lleva a firmar un convenio? 7, 8 meses. Estamos atascados. Entonces, lo que hacemos con esta reforma es generar una reserva estratégica de suelo que genera un automatismo y cada vez que un suelo se activa y hay un aprovechamiento urbanístico, cuando ese suelo tiene más de 20.000 metros de techo, 20.000 metros cuadrados de techo, el aprovechamiento urbanístico que va siempre al ayuntamiento ya no es exclusivo del ayuntamiento. El 10% va al ayuntamiento, pero hay un 5% que se lo embolsa el gobierno automáticamente en el proyecto de reparcelación y nos da, por tanto, vela en ese entierro. Cuando se va a llevar a cabo una operación, tenemos una parcela. Y entonces nosotros aplicaremos el presupuesto construyendo viviendas, que es para lo que lo tenemos que dedicar. Recursos, reformas y acuerdos. Acuerdos con los ayuntamientos que se dejan. Aquí alguna cosa hemos conseguido. Sí, bueno, diría que Zarautz es de los más ejemplares, o por decirlo de otra manera, me hubiera gustado que todos se hubieran comportado como la Ayuntamiento. Eso vaya por delante, pero y a mí que no me gusta ser especialmente enfático, pero sí que a mí me parece que lo de la reserva estratégica de suelo es algo histórico, ¿sabes? Cuando te pones así, esto es histórico, parece que es como... Pero la realidad es que cuando vas a un gobierno y te das cuenta que el gobierno, aunque es el mayor responsable en materia de vivienda, no tiene mecanismos para obtener el suelo, y lo tienen los ayuntamientos y estás al albur de los ayuntamientos, y ya sé que somos muy municipalistas y todo eso, pero igual es mi vena jacobina, ya lo siento, pero hay un momento dado en que dices, si eres el departamento de vivienda tienes que tener un mecanismo para captar suelo, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es un poco pues, acomodar la ley del suelo para que haya un suministro, digamos, automático y que además con el compromiso, que eso ya me parece de una generosidad, que si no lo hacemos se revierta al ayuntamiento, pero en principio la idea es acometerlas todas, las parcelas. Pero claro, una administración moderna que se dedica a la vivienda no puede tener, es como si una empresa no tuviera suministro garantizado, es que no sé cómo decir, no entra en ninguna cabeza, ¿no? Pero bueno, así teníamos la legislación, entonces por eso andábamos con un menudeo de convenios y con un despliegue burocrático sin fin que estaba llegando más a un nivel que ya pues nos estamos empantanando nosotros mismos, ¿no? Porque hay que decir también que hace 2 legislaturas pues la cosa estaba bastante más parada y ha habido, pues han sido años de activación y entonces estamos llegando también a un nivel de saturar las estructuras. Y yo, respondiendo a la pregunta, no sé si quería decir que a mí me costó entender un poco algunas de las cosas que me propuso Denis cuando llegó, pero que yo he acabado entendiendo que lo que está proponiendo con el Fondo Social para la Vivienda y con estos revulsivos es un cambio de escala. Al final es un cambio de escala en la política de vivienda, al menos desde la iniciativa pública, ¿no? Mucha más ambición numérica, es decir, número de promociones, número de actuaciones, mucha capacidad, más capacidad de fuego, por así decirlo, en el lenguaje un poco de combate que se ha instalado, pero mucha más capacidad de inversión y capacidad de arrastre en la inversión privada para la vivienda protegida. Es un salto de escala que, por otro lado, también están empezando a responder los municipios que estaban todos agazapados. Y yo hablé en un momento dado del despertar municipal, que hizo un llamamiento a los ayuntamientos y de repente estamos teniendo un montón de suelo que antes no teníamos. Empezamos a tener suelo, o ofrecimientos de suelo a día de hoy, suelo no lo tenemos todavía, pero ofrecimientos de suelo, bueno, que ya está siendo un cambio de escala con respecto a lo que teníamos antes. Antes estamos ahí en un menudeo de pequeño comercio, por así decirlo, y ahora empezamos a ser un poco pues una
a manejar otras magnitudes, ¿no? de suelos y de capacidad de promoción. Carlos, sube un poquito el volumen. Ah, perdón, sí. Igual no se oye muy bien. Más cerca, más cerca. No, pero es que no funciona bien. Se le va la voz. Bueno, Denis ha hablado también de recursos, reformas y acuerdos, que Pablo luego bien ha dicho que estamos llegando a acuerdos, nosotros como Ayuntamiento de Zarauz con el Gobierno vasco. Los acuerdos son necesarios, porque por ejemplo ahora estamos en proceso de construcción de 91 viviendas protegidas en Salverdin, que se darán en el segundo semestre del 2026, 25 más en Lampardo, 130 VPOs en Irita y 100 apartamentos dotacionales, que se dicen muy rápido, pero que es una cantidad considerable para el tamaño que tiene Zarauz, para el parque inmobiliario que tiene Zarauz. Pero yo creo que al final no todo es invertir o reformar, sino que también hay que tomar parte en el mercado. Nosotros tenemos que intentar que el mercado no sea libre. Entonces, en ese sentido, hablando de acuerdos también, quiero hablar sobre las zonas tensionadas, sobre la ley de vivienda. En el caso de Zarauz nos está costando, el socio de gobierno no es muy afín a esto, pero estamos viendo que efectivamente las zonas tensionadas, la declaración de las zonas tensionadas tiene consigo, pues, bueno, vamos a decir, una ventana amplia para el presente, para el futuro, de cara a intervenir en el mercado. Quiero que nos expliques un poco más, Denis, Pablo, los dos, qué supone ser una zona tensionada y qué también le supondría, en el caso de Zarauz, que nosotros seamos considerada como zona tensionada. Muy bien, Ignacio. Déjame dejar apuntado ahí en el techo, por si luego lo recuperamos, que cuando hablamos de que necesitamos más vivienda también se puede actuar sobre la ciudad construida, no solamente ampliar la ciudad, y luego si queréis hablamos de eso. Pero por responderte a la pregunta, efectivamente, si nosotros consideramos que la vivienda es un bien de primera necesidad, los bienes de primera necesidad tienen algún tipo de regulación. Y es verdad que cuando alguien escucha esto y se lleva las manos a la cabeza, hay que recordarle que la vivienda lleva mucho tiempo intervenida. Es decir, la fiscalidad interviene en el mercado de la vivienda. Hacer vivienda protegida es una manera de intervenir en el mercado de la vivienda. Bueno, Franco intervenía en el mercado de la vivienda con los alquileres, ¿cómo eran? Los de, ¿cómo se les llamaba? Bueno, las de Yuguelas, sí, en el portal. La renta antigua, las rentas antiguas, que impedía que se actualizaran. Y había gente ya hasta hace 20 años que estaba pagando 100 euros, 150 euros, ¿no? Bueno, quiero decir que maneras de intervenir hay muchas, y en Europa, además de existir una regulación, existe una conciencia en algunos países del norte de Europa donde está mal visto esta percepción de la vivienda como un activo financiero, y se regulan los precios y se intervienen los precios. Os aseguro que no son países ni bolivarianos ni chavistas, ¿no? Simplemente entienden que la vivienda está en la base del bienestar también del sistema productivo. Ahora lo entienden algunos CEOs y algunos fondos de inversión poderosos. Han dado cuenta de que cuando hablan de atraer talento, es complicado atraer talento, por no hablar simple y llanamente de mano de obra, ver cómo asumes tú la migración que necesitas para sostener determinados sectores económicos, que la detracción masiva que se está produciendo de las rentas familiares para pagar el coste de la vivienda, bien sea en alquiler o bien sea por una hipoteca, está generando disminución de consumos en sectores que se están viendo afectados. Es decir, que tiene efectos económicos, porque esta crisis, y ha habido muchas antes, tiene algunas características específicas que la hacen distinta. Afecta a las clases medias y afecta también a la economía. Y por tanto, lo que hace la ley de vivienda, la primera en democracia, porque tenemos una Constitución que dice que todos los españoles y españolas tenemos derecho a una vivienda. Bueno, es verdad que está en un título, bueno, que parece más testimonial que otra cosa, pero hemos tardado casi 50 años en tener una ley que en algunos de sus apartados es ley orgánica, es ley base, es legislación básica, como existen leyes de educación, y luego las comunidades autónomas desarrollan, como existen leyes de salud pública y de sanidad, y las comunidades autónomas las desarrollan. En vivienda no hemos tenido hasta ahora. Bueno, pues fue el gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez que consiguió en el Congreso de los Diputados, no sin forceps, no sin una negociación extenuante y no sin lagunas,
no sin unas, vamos a decirlo claramente, aprobar una ley en el 2023. Y esa ley aflora una figura que es la zona tensionada, la zona de mercado residencial tensionada. El elemento más conocido de todos es el tope a los alquileres. Es muy complicado, no lo voy a explicar aquí, pero básicamente que entendamos todos que el precio del alquiler pasa a estar regulado con especial refuerzo para las viviendas que pertenecen a los grandes tenedores, ¿verdad? Y con eso se les aplica todavía un índice más exigente, ¿no? El índice de precios de referencia. Pero para el resto de las viviendas también hay un índice que sustituye al IPC, que es lo que hasta ahora era el índice que regía la actualización de los contratos, mientras duraban los contratos, porque si se acababa el contrato, al día siguiente yo te podía renegociar el precio el que quisiese. Y si no, pues ya que venga el siguiente, que me va a pagar lo que yo le pida, porque él tampoco en alquiler... Bueno, entonces, regulamos el precio. Vamos a decirlo claramente. Esta es una herramienta que por sí mismo no te saca del tensionamiento. ¿Qué es el tensionamiento del mercado residencial? Una escasa oferta para una enorme demanda. Por tanto, si la demanda no va a disminuir y no hay datos a la vista que indiquen que lo vaya a hacer, lo único que podemos hacer es recrecer la oferta. Ya hemos hablado de todo lo que hay que hacer, reformas, acuerdos y recursos para recrecer la oferta, ¿no? Bien, pero si estamos de acuerdo en que eso lleva tiempo, incluso con la ley de medidas urgentes nos seguirá llevando tiempo, a la ciudadanía habrá que darle algún paraguas para que se proteja de esta intemperie en la que se ha convertido el mercado del alquiler, con incrementos anuales de 2 dígitos, todos los años, con unas plusvalías, con unos beneficios que están, de alguna manera, cargándose el mercado del alquiler. Porque hay zonas de España muy dinámicas económicamente, Madrid es el ejemplo más claro, pero también Cataluña, también el Levante, por razones turísticas y demás, donde las clases medias locales están siendo expulsadas, no hay quien viva en alquiler. Por tanto, ¿qué es lo que decimos en Euskadi y nos singulariza? Y esto es una siembra que yo me encontré y que lo único que he hecho ha sido, digamos, enfatizarla y explicarla y tratar de ser pedagógico con ella. Bueno, que muy bien, aquel municipio que se quiera declarar tensionado tiene que venir con un plan trianual bajo el brazo donde diga dónde están los suelos, en qué plazos nos los va a ceder y qué otros mecanismos, por ejemplo, ordenanzas municipales para la conversión de locales comerciales en viviendas, segregaciones, levantes, es decir, qué medidas está dispuesto a tomar para que de alguna manera se frene ese tensionamiento. Porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es salir del tensionamiento. Y cuando se salga del tensionamiento, esos topes y esa regulación desaparecen. Pero para salir necesitamos que se hagan efectivos esos planes. Y el gobierno orienta, ayuda, acompaña y financia la vivienda. Pero necesitamos los suelos. Yo creo que ese es uno de los elementos también que está permitiendo, porque nosotros a los ayuntamientos que nos vienen les decimos el plan por delante. El plan por delante. Y cuando lo avisamos y vemos que aquí esto es serio, es comprometido y de alguna manera se sacrifican en sus ingresos urbanísticos, cediendo suelos, vamos para adelante y declaramos la zona tensionada. Yo creo que, y otras muchas cosas más, pero yo creo que es una mecánica que sí que nos está permitiendo de alguna manera ese despertar y esa reacción por parte de los ayuntamientos, que no se pueden limitar simplemente a que se aplique un tope al alquiler, porque tú topas a los alquileres, pero si no haces nada más, pues realmente no vas a resolver el tensionamiento, seguirá habiendo escasez. Seguirá habiendo escasez. Bueno, un poco más que añadir. Decir que muchos ayuntamientos no tenían ni plan de vivienda ni intención de tenerlo. Hasta que llegó la ley de las zonas tensionadas y esta aplicación, digamos, de la zona tensionada desde el gobierno exigiendo planes municipales de vivienda. Algunos ayuntamientos tenían planes de vivienda. Muchas de las cosas que se pueden hacer a través de un plan de vivienda no necesitan de una declaración de zona tensionada para poder hacerlas, pero sí que es verdad que hay un juego siempre, un juego así entre los ayuntamientos y el departamento de, bueno, pues que me declare el gobierno, que declare todo Euskadi, y le pasa entonces, bueno, la idea era un poco, vamos a jugar al ping-pong y entonces te devolvemos la pelota, me tienes que hacer un plan de acción y me tienes que identificar los suelos, como ha dicho el consejero, y entonces estamos todos a resolver el problema y no es que me declaren y que me resuelvan la papeleta, es que nos ponemos todos a remar en la misma dirección porque, entre otras cosas, la ley de vivienda obliga a todas las administraciones, que es algo que hasta ahora algunas no se querían acordar.
Luego hay otra cosa, el declarar la zona tensionada permite que el Estado que hasta ahora en Euskadi, los últimos 40 años de autogobierno, no ha invertido ni un solo euro en vivienda porque tenemos no solamente la transferencia o la competencia transferida, sino que tenemos nuestro propio régimen fiscal. Sabéis que aquí hay una serie de materias donde Euskadi, con cargo a sus propios presupuestos y a sus propios ingresos, construye vivienda. Pero hete aquí que hay una ley estatal que dice que en zonas tensionadas el gobierno, en determinadas condiciones y bajo determinadas condiciones, está dispuesto a financiar. Y esto nos va a permitir que, como nosotros somos cumplidores y seguimos, digamos, la doctrina de la ley y estamos declarando zonas tensionadas, vamos a embolsarnos dinero de los presupuestos generales del Estado para poder financiar vivienda en Euskadi. Porque además cumplimos determinados requisitos. El Ministerio, ¿qué quiere? Que la vivienda que se construya con dinero público no se vaya por el desagüe a los 10 años. Es decir, tenga una calificación permanente. Y valora mucho que la hagamos en alquiler. Y valora mucho que hagamos alojamientos dotacionales. Y otros muchos programas que se pueden poner de acuerdo con las zonas tensionadas. Un último apunte. Yo aprendí el primer día, cuando vino la ministra, estábamos en Eibar y fuimos a ver una serie de viviendas que estábamos rehabilitando. Nos reunimos con ella en el ayuntamiento y nos dijo: realmente la zona tensionada es una herramienta y depende de ti y de los ayuntamientos que le habéis recorrido. En Cataluña y en Navarra, por ejemplo, han decidido declarar zonas tensionadas por encima de la voluntad de los municipios. Yo te declaro media Cataluña, muy bien. Si el ayuntamiento no está comprometido y no está dispuesto a hacer cesión de suelos, eso valdrá de poco. Por eso nosotros buscamos el compromiso. Pero ¿qué hacemos más? En la ley de medidas urgentes que estamos llevando a cabo y en un decreto en paralelo que estamos tramitando internamente dentro del Gobierno, empezamos a reformar nuestro sistema prestacional a la luz de esa figura. Y decimos, ayudas de Gaztelagun, damos del orden de... ¿cuántas ayudas damos al año? 35.000. Baina gutxi dira. Bueno, Zortziren euroko topea. bueno, baina hori da zuzen... Bueno, baina es que hori goaz aldatzera. Bueno, hori goaz aldatzera. ¿Qué es lo que ocurre con las ayudas Gaztelagun? Ahora mismo en las capitales el tope para que a ti te den una ayuda Gaztelagun si tienes hasta 36 años, aparte de la renta, hay unos umbrales de renta, para que te den esa ayuda de que puede ser de hasta 300 euros, no puedes alquilar un piso de más de 800 euros. En Donosti. En Donosti no hay ningún piso. Sí. En Donosti son 600 o 700 era de máximo. Bueno, decimos, en zonas tensionadas, en ayuntamientos que se han declarado zonas tensionadas, estamos dispuestos a que crezca un poco ese umbral. ¿Por qué? Bueno, en general lo vamos a crecer en todos, pero además lo creceremos más ese umbral en zonas tensionadas. Porque tenemos la ventaja de que si los precios están topados, ese efecto boomerang que a veces ejercen las prestaciones que tú das, que se las embolsa el propietario, que sabe que el inquilino le han dado una ayuda, le dice, te descuento parte de la ayuda, te voy a subir el alquiler. Si yo tengo el alquiler limitado, tengo más garantías de que esas ayudas no están recalentando ni están sirviendo para recalentar el mercado del alquiler, que es de lo que a veces, con alguna razón, se nos podía reprochar. En el resto de España hay un programa parecido a Gaztelagun que se llama Bono Joven, que lo financia el Ministerio. Nosotros aquí llevamos desde 2018, desde 2018 con ayuda a Gaztelagun. Bueno, hay cosas que se pueden hacer con arreglo a la figura de la zona tensionada. Bizigune es el programa de intercambio de viviendas, o sea, perdón, de mediación de viviendas en alquiler, donde un propietario que no quiere correr riesgos, que quiere tener la certeza de que va a cobrar cada primero de mes y de que el piso cuando termine el contrato lo va a recuperar en perfecto estado de condiciones, el gobierno vasco se pone de garantista en el medio y dice, déjemelo a mí, le voy a pagar menos de lo que le paga el mercado, pero tiene usted plena garantía de que el piso lo va a recuperar bien y va a cobrar todos los meses. Y nosotros somos los que asumimos las obligaciones frente también al inquilino, ¿no? Bueno, lo que pagamos hoy en día, que está regulado por una orden, lo vamos a modificar a través de este decreto para que podamos pagar más a los propietarios que se fíen del gobierno vasco y que quieran dejarnos a nosotros la vivienda, porque ahora mismo el máximo está en 675, claro. Pedirle a un propietario que ceda su piso por un máximo de 675 euros al mes cuando el mercado te está permitiendo poner el precio que te dé la gana, pues es complicado y el programa podía correr el riesgo de perder atractivo. Nosotros ahora hay una serie de programas, como veis, que los estamos adaptando a la figura de la zona tensionada
también para darle un atractivo a los municipios que se quieran bueno, pues declarar. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, o sea, al final queremos que esto sea dinámico, entonces también está abierto a todos a que podáis hacer una pregunta, sugerencia, cualquier cosa. Aprovechando que tenemos al consejero y al director aquí, pues yo creo que es el momento perfecto. Una persona de 40 años para arriba, con un trabajador normal que gana 1.300 euros, ¿qué posibilidades tiene de irse al alquiler? Bueno, Porque me estoy encontrando todos los días con chavales que tienen esa edad, ganan 1.000, 1.300, no tienen ayudas. Y claro, ven que en PCV se cobra porque estás cobrando la RGI. Se cobra PCV 300 euros, más cobran RGI 700 euros, 1.000 euros. Y el trabajando gana 1.200. Bueno, vamos a ver. Cuando cobras la RGI estás obligado a aceptar una oferta de trabajo. O sea, que no es que no estar trabajando te permita cobrar la RGI de manera, digamos, indefinida, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, por otro lado, la PCV ya está desapareciendo, ahora estamos nosotros. Sí, la PEV, la prestación económica de vivienda, que le damos para rentas de menos de 21.000 euros. Ese es el máximo de renta, por debajo de 21.000 euros de renta sí que damos prestaciones económicas de vivienda. 21.000 si tienes familia, si eres un solo... Si no solo 21.000, si tienes familia más 24, ¿no? Sí, algo así. Bueno, entonces, pero claro, si es de lo que estamos hablando, hay escasez evidente de vivienda. Vamos a ver. La que nos viene encima. O sea, no te puedes ni imaginar lo que nos viene encima. No, te parecerá, si me puedo imaginar. Y yo como... yo estoy todos los días con la gente. ¿Trabajas en inmobiliaria? No. Yo trabajo en Susenean. ¿En el gobierno? Sí. ¿En Donostia, en día? Y yo lo veo. Esto es un caos. Aquí nos viene la de Dios, el año que viene. O sea, la gente se va a quedar en la calle. A la gente no le quiere renovar los contratos. Los propietarios quieren subir los precios. Se va gente a la calle, 70, 80 años. O sea, te vienen llorando. O sea, es algo... O sea, yo... Es que afetatute. Eta zerbait egin behar da. Eta laguntzak ematea ondo dago. Eta gaztei laguntzak ematea bai. Baina hor, tarte bat dago, pertsona bat, langile, zuhil bat lanak, ez daka laguntzik alkilerrako. Ze ez du ematen, ez du kobratzen RGIa, kondizio hori da, 3 urte honber du, etxe biden apilatuta. Eta espada hor, oso tristea da historia. Gero oso kolapsauta da. Enerotikan, etxe bidek ezin ditu, daun demandakin ezin du registroakin. Derecho subjetibo hori paralizauta da. Jendeatat da laneako. Latza dator. Latza dator. Ni betzat hori ikuste, bai, zaruzta, herritar bezala, eta bai langile bezala, eta horretik etorri naiz. Zer gobanakoan entzuteko, sesatezen. Besterik gabe. Bueno, egoeraz erabat konstientea. Osea, egin daitezke 11.000 diagnostiko. Egoeraz erabat konstiente gara. Horregatik ari gara erabaki guztia hartzen. Utzidazu segituan. Ez. Nik eskertzi dizut, zer azkenean etxebizitzaren arazoa aurpegi bat dauka. Eta zuk egunero ikusten duzu ilaiatilean, ikusten duzu beharra daukaten pertsona guzti horien aurpegia, begiak, desesperazioa, eta nik uste hori ekartzea ere ondo dagoela. A ber, alkilerreko etxetan zartzeko baremazioa dago. Eta baremazio hortan pertsona, normal, pertsona langile normal batek puntuik ez dauzka. Alkilerra emate zaionak puntuz ditua, ez da sorteo bat. Orduan, zen emate zaio etxea, behar gehiena daukanak, RGIak korratzen duenak, violentzia genero dana, familia ugaria dana, 60 urte baino gehiago dazkana, seme-alaba dazkana, dibortziatu dakana. Hori puntuatzen da. Eta puntuan arabera gora dihoan izan. Orduan, zein zartzen da alkilerreko pixotan? Puntu gehien daukana. Baina eske pertsona normal bat dana, normala. Klase media. Klase mediako pertsona bat. Tailer baten lan egiten du, edo zain zemen. 1.300 euro kobratzen duna, ez daka puntuik. Ez daka kargaik etxea. Zein da zure izena? Ni miren naiz. Miren.
Badaki guri gertatzen dira. Barkatu, eukeraz mesedes. Bai. Sí, sí, vale. Bueno, lo que está diciendo Miren es algo que sabemos y que conocemos. Antes he dicho que la clase media, que esta crisis está afectando como nunca a las clases medias. Tenemos unos sistemas de adjudicación de vivienda, bueno, y está hablando un poco de la desesperación que existe por la gente que necesita vivienda y que nos viene, bueno, pues una situación realmente muy apretada y muy grave. Entonces, bueno, yo estoy explicando aquí todas las políticas que estamos llevando a cabo conscientes del diagnóstico, ¿de acuerdo? Conscientes del diagnóstico, pero aquí estás abordando otro tema que lo conocemos, que nos preocupa y que también te reconozco que es complejo, pero vamos a tomar decisiones. Tiene que ver con Etxebide. Etxebide es el registro de demandantes y Etxebide, la última reforma que tuvo, como al final Etxebide es lo que regula, es el sistema que de alguna manera regula las adjudicaciones de las viviendas. Está hecho para tiempos en los que las crisis de vivienda afectaban a las clases más vulnerables. Y luego hay un porcentaje muy importante de todas las viviendas que hacemos que nosotros ni las vemos, no forman parte de las adjudicaciones. Casi un 30 o un 40% se van a colectivos de especial necesidad. Se han mencionado algunas y yo no lo voy a mencionar aquí porque es delicado, ¿vale? Son situaciones límite en las que cuando se producen toda la sociedad está de acuerdo en que hay que echar un cable, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, sí creo que Etxebide hoy en día necesita una reforma para que responda a las necesidades de las clases medias. Porque viviendas, y él ha explicado antes, las diferentes tipologías, los productos de vivienda protegida son muy amplios. Vivienda social, vivienda de VPO de régimen general, vivienda prestada, alojamientos dotacionales. Cada una de esas tipologías trata de responder a un determinado umbral de renta. Personas entre 21.000 y 30.000, personas entre 30.000 y 45.000. ¿Qué es lo que sucede? Miren, tiene razón. Hoy por hoy, en las VPOs y en las viviendas sociales, realmente no entran las clases medias porque tenemos tal bolsa de demanda de sectores más vulnerables que son los que de alguna manera terminan beneficiándose en su totalidad de todas las viviendas. Primer riesgo con esa política, que se generen guetos, que se generen con esas adjudicaciones, digamos, zonas donde solamente vive un tipo de personas dentro de un determinado umbral de renta. Está inventadísimo, está explicadísimo que no conviene hacer ciudad con guetos y no conviene hacer ciudad con barrios que tengan una única determinada. Yo vivo en un barrio que se diseñó en su momento con viviendas libres, con viviendas protegidas, viviendas tasadas, y eso hace, bueno, pues que de alguna manera haya, y es un barrio joven, con gente joven de diferentes umbrales de renta. Eso lo hace más sano, eso lo hace más, la convivencia funciona mejor, ¿no? Bueno, y luego todos sabemos que ha habido grandes metrópolis en Europa. Francia es el caso más claro, donde ha habido grandes estallidos sociales, precisamente porque esos barrios, si solamente contienen una tipología de vivienda y solamente terminan atrayendo una determinada tipología social, terminan generando muchos problemas. Por tanto, somos conscientes. Y tenemos que hacer una reforma que ya hemos empezado a reflexionarla, la hemos empezado a trabajar, para que las VPOs, las viviendas de protección social, las viviendas tasadas respondan de manera más equitativa al conjunto de las necesidades. Al conjunto de las necesidades. Pablo. Yo por apuntar al hilo de esto, que tiene que ver con lo que comentaba antes del cambio de escala. Hay que ser conscientes que hasta ahora con los recursos que hemos tenido, lo que hemos estado haciendo de alguna manera es parar el golpe. Nosotros hablamos de vivienda protegida, pero en el fondo, o similar al fondo, las adjudicaciones de la vivienda protegida que produce el gobierno, no la vivienda protegida de iniciativa privada, que sí existe aunque se hace menos de la que se debería, pero lo que estamos haciendo pues en realidad es vivienda social. Y desde los niveles de alquiler, desde los niveles de intereses, y es vivienda social porque efectivamente se prioriza ciertos colectivos porque, digamos, bueno, con los recursos que hemos tenido hasta la fecha, pues primero las urgencias. La idea que tenemos ahora encima de la mesa es ese cambio de escala en el que con mayor potencia vamos a poder, digamos, repartir más juego y atender a más gente, y también cambiando los criterios de adjudicación que ya se habían ido matizando. Pero ahora habrá una revisión en profundidad. En cualquier caso, pues eso tiene que ver con que tenemos que hacer mucho más para repartir mucho más. Claro, porque si repartimos la miseria, o sea, hacemos más que otros,
pero seguimos haciendo muy poca porque cualquier oferta de demanda, cualquier cifra que nosotros podamos aquí presumir de estar incrementando, palidece frente a la demanda. La demanda es enorme. La demanda es enorme. Pero también es enorme, pero también es distinta. Cada vez vive más gente sola. Yo recuerdo a aquella ministra, no sé si os acordáis, Beatriz Corredor, que ahora es presidenta de Red Eléctrica. Beatriz Corredor, en fin, le cayó la mundial siendo ministra de Vivienda con Zapatero cuando se le ocurrió hablar de pisos de 35 metros. Hoy en día eso ha cambiado. Cuando hablamos de conversión de viviendas, de lonjas comerciales en viviendas, cuando hablamos de segregaciones de viviendas de gran superficie en viviendas más pequeñas, necesitamos ir a viviendas más pequeñas porque en el resto de Europa ya lo han inventado. Hay mucha gente joven que vive en metrópolis europeas en viviendas de menor superficie, porque su estándar de vida o su proyecto de vida pues igual pasa como mucho por tener una pareja, pero es que necesitamos hacer más viviendas de menor tamaño y más ajustadas a las necesidades actuales. Además que es mejor que no alquilarte una habitación en una casa con 5. Están pagando habitaciones de 600 euros. El que puede, no quiere eso. ¿Que no quiere? El que puede vivir en una casa de 70, prefiere vivir en una 70 que no de 25. Sí, sí. No, claro. No se puede. Claro. Y yo creo... No, voy a comentar una cosa. Creo que ahora el gran problema es la vivienda. Hace unos años el empleo. Estos años no sé qué. No sé qué. La vivienda es difícil. Ya lo entiendo, es difícil clarificarlo. Pero también creo que por mucho que se baje en zonas tensionadas, y yo vivo en una zona tensionada en Rentería, por mucho que se bajen los alquileres, yo en la zona que vivo yo, que se han dado 800 euros, digo los chavales que cobran 600. ¿Qué les importa? Que bajen. Si no, no van a conseguirlo. ¿No? Bueno, no lo sé. Mi hermano vive en Rentería y yo creo que paga del orden de 650, 700. Para ella es muy importante que si llegado el momento de renovar el contrato, la propietaria o el propietario no le puede decir, si quieres seguir aquí, te voy a actualizar el contrato. La ley de la selva actual lo que permite a ese propietario es decirle, vas a tener que pagar 1.100 porque es que tengo gente esperando que está dispuesta a pagar 1.100. No lo va a poder hacer. Yo sé que, insisto, aquí medidas milagrosas no hay ninguna. Yo siempre suelo decir que la caja está llena de herramientas y nos sirven todas. Nosotros estamos lejos de tener una mirada, digamos, cerrada, excluyente de las medidas. Sabemos que unas medidas tienen más recorrido, sabemos que otras las pueden tener menos, sabemos que unas son más de largo plazo, sabemos que otras van a tener un impacto más inmediato. Nos sirven todas. Tenemos que saber combinar la acción de todas las medidas que contribuyan a incrementar la oferta y a proteger la demanda. A proteger a la demanda con prestaciones. Miren, que me impacta escucharte porque tú estás todos los días allí, estás atendiendo, pero claro, ya sé que no consuela, pero créeme, alguien como tú trabajando en cualquier otra comunidad autónoma en España no tendría las posibilidades de responder con las prestaciones que tiene Euskadi, ¿eh? O sea, yo les expongo las prestaciones que tienen. Sí, O sea, yo les digo que no existen en ningún otro sitio. Sí, se habla siempre de que hay 110.000 demandantes de viviendas, son unidades convivenciales. Se dice poco que de esas casi 75.000 tienen algún tipo de cobertura. Euskadi tiene, algún tipo de cobertura, o bien porque ya se les ha dado una vivienda protegida, igual están pidiendo otra más grande porque la familia ha crecido o lo que sea, pero ya tienen una cobertura o porque están recibiendo una prestación. Se dice poco que en Euskadi, que partimos de una base, de un parque de alquiler muy bajo, porque aquí culturalmente no hemos sido nada de alquiler. Cataluña, por ejemplo, tiene una base de su parque de vivienda de alquiler mucho mayor. Aquí partíamos de una base muy modesta. Está creciendo. Tenemos el parque de vivienda deshabitada más bajo de todo el Estado, y hay que seguir luchando para que aún haya menos, pero tenemos pocas viviendas deshabitadas, y se dice poco que de las 130.000 que están en alquiler, casi la mitad, 65.000, tienen algún tipo de intervención pública, bien porque son viviendas protegidas en alquiler, o bien porque viven allí gente que está recibiendo una prestación, Emancipa, Gaztelagun,
o es una vivienda privada que la tenemos nosotros en mediación con el programa Bizigune. Es decir, que es insuficiente sí, pero tengamos un poco la dimensión real de lo que este país está haciendo en materia de vivienda, porque es verdad que la situación, ya la he comparado con el resto de Europa, es tan compleja como en otros sitios, porque aquí también nos aprieta, la demanda nos ha superado, pero si somos capaces de dar el salto de escala que describía ahora Pablo, entonces empezaremos a repartir algo más y podremos ser capaces de responder a ese gran reto de decir, bueno, son las clases medias las que necesitan de nuestra ayuda y no solamente las más vulnerables. Bueno, para ir terminando... Yo quería un apunte, sí, pero no para terminar, Yo podría estar hablando de esto horas, pero a mí sí me gustaría decir que, al hilo de lo que decías antes, el problema de la vivienda, y ahora, como funcionamos mucho por titulares en esta sociedad, hablamos mucho del problema de la vivienda, pero el problema de la vivienda son muchos problemas. El problema de la vivienda es un montón de problemáticas que se cruzan y que se manifiestan y que cristalizan en la vivienda, pero que tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con salarios bajos, tienen que ver con precariedad en el empleo, tienen que ver con otras muchas cuestiones, y que a mí digamos, no es escapismo, yo asumo mi parte de responsabilidad, pero que cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza energética, parece que tiene un tipo de pobreza. Pobreza energética es pobreza. Y el problema de la vivienda, pues convergen muchas cuestiones ahí, que son del sistema, se manifiestan en la vivienda, porque es donde todo se cruza, porque tienes que tener una vivienda para hacer tu proyecto de vida, pero tienes que poder pagarla, etc. Entonces, digamos, es el cruce, yo siempre lo he visto así, es el cruce de caminos donde afloran otra serie de problemas, y entonces bajar la variable, cuando tú decías, es que cobra 600 euros y el alquiler es 800. Una parte del problema es que el alquiler sea 800, pero otra parte del problema muy grande es que el sueldo es de 600. Que no puede ser. Y es ese cruce y hay que incidir en muchas variables para digamos, aliviar el problema de la vivienda, que muchas veces tiene más de síntoma que de problema, porque viviendas en Euskadi hay, somos 2 millones de habitantes y tenemos más de 1 millón de viviendas. Sí, pero temporales como... Claro, temporales, cómo va el reparto, etcétera. Luis ha dicho una cosa que me recordaba aquella vieja lema de Hacienda, que Hacienda somos todos, la vivienda somos todos. Porque cuando dice, ¿cuántas segundas viviendas hay? No voy a decir que levantemos la mano quien tiene segunda vivienda, pero eso forma parte. ¿Cuánta gente de Eibar tiene vivienda en Zarauz? ¿Cuánta gente tiene en Zumaya? ¿Cuánta gente? Donosti tiene muchísimas segundas viviendas. Muchísimas segundas viviendas de gente que, bueno, en su momento pudo hacer una compra. Claro, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Prohibirlo? Bueno. Es complejísimo. Ahora nosotros estamos llevando a cabo un PTS, un plan territorial sectorial, en la otra pata del departamento, que es Agenda Urbana y Planificación del Territorio, nada más y nada menos, está ya que es allí, con él lo estamos haciendo, bueno, lo están haciendo ellos más que nosotros, pero estamos haciendo un plan territorial sectorial, ¿para qué? Para que la implantación del turismo en Euskadi sea compatible con un país donde podamos vivir, entre otras cosas, tienen muchos más objetivos, pero cuando se habla de segundas viviendas, de viviendas turísticas, bueno, planifiquemos las ciudades principalmente pensando en vivir. Y además luego actividades económicas que dejan dinero, impuestos, recursos y riqueza. Pero vamos a proteger nuestro territorio, digamos, de aquellas, digamos, actividades que no en todo pueden detraer vivienda. Que bastantes pocas tenemos para que encima se detraigan. Ahora se habla de viviendas turísticas, pero en algún tiempo todos convivíamos con peluquerías, notarios, abogados, esteticiens, masajistas, quiroprácticos. Bueno, las actividades económicas a planta baja. Así de claro. Que encima se están quedando vacías porque el comercio ha cambiado y cada vez hay menos, salvo en los centros de las ciudades y en los centros, digamos, de atractivo comercial. Bueno, ahora sí, para ir terminando, tengo unas preguntas que son matizaciones simplemente para entender bien el discurso, el mensaje, porque si no, yo igual no estoy muy sembrado y me equivoco. Entonces, cuando se habla de suelo, ¿es suelo urbanizado o no urbanizado? Teniendo en cuenta que el hacer un parque de suelo, me parece un parque estratégico, me parece muy bien, pero ¿es urbanizado o sin urbanizar? Porque si es sin urbanizar, ¿es el privado quien tiene que urbanizar? Si en estos momentos el 50% del valor neto del suelo es lo equivalente a lo que cuesta urbanizar,
por lo menos en municipios de costa, otra vez estaríamos con la pega de quien urbaniza. Es decir, no es lo mismo un suelo bruto que un suelo urbanizado. O ese suelo viene a través del 15% de cesión. Sí, a través del 15% de cesión. Lo que hemos hecho es un reparto del 15% de cesión en el que 10 sigue yendo al ayuntamiento y 5 va al departamento de vivienda. Vale, Pero de ese mismo 15%. Pero lo que se plantea en la ley de medidas urgentes es una combinatoria entre la posibilidad de modular los porcentajes de reserva de vivienda protegida en suelo urbanizable y en cualquier caso tener, o sea, esa posible bajada del nivel de VPO, del conjunto del ámbito, que hace que se viabilicen ciertos suelos. La compensación, si quieres, es que de eso que se desarrolla, de ese 15% de lo que se desarrolla, una parte de ese 15% va a la reserva estratégica del suelo. O sea, la viabilización de los ámbitos va por el lado de que hay mayor carga de vivienda libre que va, entendemos, permitir poder desencadenar suelos que hasta el día de hoy están bloqueados porque tienen unas cargas de urbanización muy potentes y que con los umbrales de VPO que hay a día de hoy, pues se bloquean. Claro, pero, a ver, por eso decía que quería entender, porque a su vez es que ese parque de suelo va a depender que el privado lo urbanice. El privado público, ambos. Bien, pero en principio vamos a suponer un ámbito suelo, bueno, un sistema de concertación, lo que sea, tendría que ser el privado, con lo cual otra vez estamos pendientes de la burocracia, la gestión... No, a ver, el automatismo que yo he dicho que va a nombrar esta ley permite que la asignación al gobierno vasco llegue en el momento de la reparcelación, es decir, son suelos finalistas, ahí ya se ha llegado al acuerdo, ¿no? Se ha llegado al acuerdo, se están repartiendo los aprovechamientos urbanísticos porque ya hay un acuerdo entre los propietarios, hay ya una figura urbanística que legitima que se pueda desarrollar ahí, son suelos finalistas y en este momento cuando se produce el aprovechamiento, en vez de irle al 15% al ayuntamiento va el 10% y a nosotros el 5%, y nosotros ahí entonces tendremos parcela. En la reparcelación. En la reparcelación saldrá una parcela que dirá parcela E221 de la calle tal para el gobierno vasco. Y nosotros, que ya habremos visto venir de lejos la operación porque le habremos hecho un seguimiento, pues Pablo estará redactando un proyecto o habremos sacado a través de Mises un contrato para que nosotros lleguemos allí y podamos construir. Pero digamos que las cargas de urbanización para entonces ya están repartidas. En cualquier caso, eso es independiente de la agilización de los trámites urbanísticos, que es además, digamos, del proyecto de actuación prioritaria. Proyecto de actuación prioritaria. Eso es para agilizar los trámites. La burocracia que la padecemos. En eso la administración es súper transparente, se padece de fuera, pero se padece dentro también. Otra aclaración. Yo creo que uno de los problemas también es que en estos momentos el suelo y el dinero no están en el mismo lado. Es decir, el ayuntamiento consigue el suelo y el dinero está en el gobierno vasco y todos en fila levantando el dedo para decir cuándo me toca. Bueno, Sí. hasta ahora todo está, o sea, el suelo no estaba en manos del gobierno vasco. Es verdad que nosotros pedíamos suelo, y parece un poco increíble, ¿no?, que tuviésemos que andar mendigando el suelo, pero ahora con este automatismo lo vamos a tener además del dinero. No hemos hablado hablando de dinero, antes hemos hablado de presupuestos y tal, que tenemos presupuestos récord y estamos muy contentos, pero la idea es que haya también, para dar ese salto de escala, además de los trámites, reservas de suelo, para poder planificar también viviendas a futuro, es importante tener más recursos. Y he dicho que las administraciones públicas por sí solas no podemos. Estamos constituyendo un fondo social para la vivienda. ¿Y esto qué es? Bueno, pues un fondo en el que, de la mano del Banco Europeo de Inversiones, que tiene el mandato de la Comisión Europea de dedicar buena parte de los recursos, que no sé si antes dedicaba a infraestructuras ferroviarias o a otro tipo de grandes infraestructuras, ahora tiene un mandato prioritario y clave para que invierta en vivienda. El Instituto de Crédito Oficial, que tiene un mandato similar, pero del Gobierno de España, para que invierta en fondos. El Instituto Vasco de Finanzas. Y ojalá buenas compañías, estoy pensando en capitales vascos como fundaciones bancarias, EPSVs, que se conforman o que están dispuestas a aportar dinero a largo plazo con una remuneración moderada, 5 o 6%, puede ser compatible con una operación de vivienda en alquiler a largo plazo. Con eso podemos apalancar dinero público
y por tanto, con el dinero privado, y por tanto generar una colaboración público-privada que nos permita dar ese salto de escala que necesitamos, porque creedme que nosotros tenemos ahora en Visesa, que es la promotora pública, hemos pasado de hacerle un encargo de 500 viviendas al año a 788, y nuestros presupuestos ya, y ya sobre el récord ya nos miran mal el resto de los departamentos. O sea, quiero decir que tampoco podemos, no podemos vaciar el dinero que va a la industria, el dinero que va a la sanidad. Nosotros defendemos todo eso. Necesitamos implicar sectores y capitales privados, que los hay, que no quieren jugar a la ruleta, no quieren jugar a grandes beneficios con grandes riesgos, porque los beneficios en las finanzas siempre van asociados a grandes riesgos, y que podrían estar dispuestos a incorporarse a una causa social de la vivienda. Además, tiene buena imagen y con eso poder realmente, con eso y los suelos, dar ese salto de escala. Dar ese salto de escala. Y ya la última, Marcato, hay un problema que veo también entre la gestión, lo que se ha comentado, de la resolución de la problemática de vivienda en metrópoli, o la resolución en municipio pequeño, que tiene muchas más limitaciones. Y al final eso también lo que está haciendo es que esa necesidad está trasladando a la población también, a su vez, hacia la metrópoli, que tiene más posibilidades de gestionar vivienda, digamos, más accesible. Entonces, no sé si también se ha pensado en esta problemática, que también va a generar un posible desequilibrio en la estructura del territorio. Sí, no, yo solamente decir que esa es una tendencia que nos preocupa. Territorios como Guipúzcoa siempre nos ha logrado ser territorialmente bastante equilibrado, y yo pues siento que estamos haciendo las cosas bien cuando hacemos viviendas en Ferraz, cuando hacemos viviendas en Zumárraga, cuando vamos a hacer 190 en Ordizia. Bueno, estamos tratando de fijar población, y de mantener los equilibrios, viviendas en Eibar, viviendas en Arrasate, y en Donosti, pues hasta ahora no nos han dejado, y ahora parece que se han animado y vamos a empezar a hacer, que hace falta mucha vivienda, pero el departamento hace mucha vivienda fuera de las capitales, y yo creo que esa es una clave muy importante para mantener los equilibrios territoriales, porque si no, esa tendencia es universal. Hay una doble tendencia hacia la costa y a las grandes ciudades. De hecho, nos es más cómodo trabajar con ayuntamientos pequeños, porque si no entramos en el maridaje de dos grandes burocracias, que siempre es más complicado. Pero mantenemos actuaciones en distintos municipios, incluso ahora estamos recuperando algo de acopio de suelos, digamos, para las promociones, pero hace 2 o 3 años, que estábamos en mucha más escasez que ahora, pues nos abrimos a una lectura del territorio en el que siempre, tradicionalmente, la política de vivienda actuaba en las zonas metropolitanas, es decir, el Bilbao metropolitano, Donostialdea, Vitoria, que es donde más apretaba la demanda. Pero claro, en una situación de escasez de suelo, dices, bueno, si nos queremos el cuento de la Euskal Hiria, que esto es una única ciudad bien conectada, bien estructurada, y de repente hay un montón de suelos en pequeños municipios, que si tenemos una malla de transporte y fundamentalmente de transporte público que funciona bien, de repente tenemos un montón de posibles suelos que afloran y que tenemos que entrar ahí. Y hemos empezado a entrar ahí, incluso hemos llegado a hacer una promoción que está en desarrollo en Beizama, que está ahí entre Tolosa y Azpeitia, New European Bauhaus y tal, pero bueno, hay que tener cuidado, porque también no hay que bajar demasiado el tamaño de las promociones, porque si no ya... No salen muy caras. El mínimo que tiene Pablo... Sale caro y es eficiente a todos los niveles. Entonces, pero bueno, hay una visión territorial de la vivienda que hasta hace poco no existía, porque como decía antes también, atendemos la urgencia y atendemos, bueno, pues con los recursos que tenemos, donde más acumula. Hay 5 zonas en Euskadi donde se acumula la demanda, son las 3 capitales, Duranguesado y Uro la Costa. Esas son las 5 zonas donde se concentra la demanda. Bueno, y Chingudi, sí, ese es el área funcional de Donostialdea. Sí, pero ahí, en tal y como está estructurado Chivide, es el área metropolitana de San Sebastián. Ya lo siento por el Irún, pero es el área metropolitana de San Sebastián. No lo soy ni nadie. A ver, Calderen Bar que llegó, ¿no? Bueno, para hacer algún apunte ya a modo de conclusión, ya por cerrado esto, yo creo que al final, como bien nos ha dicho hoy Denis,
tenemos, bueno, las instituciones públicas en este caso, las públicas, tanto pública y privada, tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos en nuestras manos. Por una parte, ya sea inversión, ya sean reformas, pero también todas las herramientas que tenemos a mano para hacer que la vivienda sea más accesible todavía y así que todos podamos disfrutar de ese derecho que bien dice la Constitución. Poco más, por mi parte ya está. Yo creo que ha sido una conversación maravillosa. Yo creo que tener a estos dos ponentes aquí en esta mesa es un honor para todos. Y nada, ahora invitaros a todos arriba, tenemos pinchos buenísimos, además, yo creo que es la hora. Dejadme simplemente decir una cosa porque me voy, si no, con pena. No tiene nada que ver con la vivienda, pero tengo ganas hace tiempo de hacerlo. Os quiero felicitar a ti, yo creo que Gloria también arrancó antes con esa historia, y aprovechando que está Íñigo también aquí, por la decisión que habéis tomado valiente en el tema de las playas, porque es vuestra decisión y creo que está siendo absolutamente pionera y reconocida por mucha gente. O sea, que yo estoy convencido que en el futuro, no sé si nos lo reconocerán o no, pero haber prohibido fumar en las playas es un gran avance.